El precio de Bitcoin lleva lateralizando casi 100 días o casi 15 semanas. En otras palabras, han sido pues desde este punto de vista 3 meses aburridos, salvo el 20 de enero cuando el precio de BTC alcanzó su actual máximo histórico en 109.354 o el 13 de enero cuando el precio de BTC testó la parte baja del rango en el cual nos encontramos, en $89.224 por BTC. Esta lateralización, sin embargo, se parece a muchas otras que han habido en la historia de Bitcoin, que a la postre y con el beneficio de la experiencia sabemos que no son más que una antesala hacia un breakout, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Dadas las fechas en el calendario cíclico de Bitcoin que nos encontramos, no debería ser difícil estar de acuerdo en que el tipo de breakout o rompimiento de tendencia y patrón o salida de rango inminente será positivo o hacia arriba. Ahora bien, la pregunta entonces del millón es ¿qué será aquello que provoque el breakout y sobre todo cuándo llegará? ¿Cómo será el chispazo para la explosión cripto y cuántos días faltan para el mismo? Veamos entonces todas estas implicaciones y por qué el chispazo para la explosión cripto está más cerca de lo que pensamos en 2 puntos. Luz poderosa, oscuridad poderosa. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Hay que hacer énfasis en que una cosa es el chispazo que falta para Bitcoin y otro el chispazo que hace falta para las altcoins. De acuerdo, eso me parece una buena manera de estructurarlo. ¿Cuándo llegará y cómo será el chispazo para Bitcoin? Y en videos futuros, ¿cuándo llegará y cómo será el chispazo para las altcoins? Sin dejar de hablar de cómo se relacionan estos dos catalizadores. Pero primero contestemos otra pregunta, igual o más importante. Punto número 1. ¿Ya vimos el ATH de este ciclo? Empecemos como siempre nos gusta en este canal por lo fundamental y lo indebatible. Primera pregunta, ¿ya vimos este año el ATH de Bitcoin del ciclo? Es decir, ¿son $109.354 por BTC alcanzados el 20 de enero, el punto más alto al que llegará Bitcoin este quinto ciclo de la historia? ¿Sí o no? Y la respuesta es un contundente no. ¿Cómo podría sustentar este no como respuesta, joven Padawan? Con 2 herramientas, maestro. Los retrocesos de Fibonacci y el lenguaje balleno, que es lo mismo a decir con los ciclos. Pero empecemos por los retrocesos. Si desplegamos los retrocesos del también llamado Leonardo de Pisa desde el mítico y simbólico nivel ya alcanzado de $100.000 hacia el nivel del nadir del bear market en 15.473 de noviembre de 2022, podemos ver que la siguiente resistencia está en un lugar muy simbólico también, el nivel FIB 1.414. Pero el nivel FIB 1.414 no es un nivel de la secuencia dorada de Fibonacci. Es correcto, el nivel 1.414 no es parte de la secuencia de Fibonacci, no es un nivel clásico pues, pero de igual manera está disponible en los retrocesos desplegados con la herramienta de análisis técnico. Y además, 1.414 es un nivel matemáticamente muy simbólico en tanto que es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de 2. Ahora bien, como resistencia a nivel a testear y quizás a no romper para el precio de BTC, 1.414 tiene mucho sentido dado que coincide con el precio de Bitcoin de $134.000. De tal manera que entre los niveles no clásicos FIB, el precio de Bitcoin está así. Exactamente, maestro. El precio de Bitcoin actualmente se encuentra en medio de 2 niveles que no son clásicos o no resultan de la secuencia dorada o la secuencia Fibonacci directamente. 1.414 que resulta de la raíz cuadrada de 2, como antes mencionábamos, y el nivel .78 o un precio de $81.900 por BTC, con los retrocesos antes desplegados, que resulta de la raíz cuadrada de .618, que sí es el número dorado de la secuencia Fibonacci. Conclusión, el resto de la acción de este bullrun ocurrirá entre FIB 1.414 y FIB .78. Totalmente, pero bueno, regresando al punto, lo más probable es que el ATH de este ciclo esté más bien entonces en el camino hacia y como máximo FIB 1.414 en $134.000 por BTC. Y cuando Bitcoin caiga contundentemente por debajo de .78 u 81.900, entonces nos encontraremos encaminados hacia el bear market, que se confirmará por completo cuando el precio caiga por debajo del Golden Pocket entre $70.000 y $67.000 por BTC. ¿Cuál es la otra razón por la que estás seguro que no hemos visto el ATH de Bitcoin en este ciclo, joven Padawan? La otra razón es que simple y sencillamente todo indica que las ballenas o los inversionistas más relevantes e influyentes no están satisfechos todavía con sus ganancias, porque cíclicamente es temprano, cíclicamente todavía estamos al principio, en el primer trimestre del año post-halving. Si comparamos este ciclo con los últimos dos, al bull run de este ciclo, al actual en el que nos encontramos actualmente, todavía le falta
faltan entre 6 y 9 meses aproximadamente. Entonces se alargó el ciclo. No se alargó si lo comparamos justamente con los 2 ciclos pasados, pero sí se alargó si suponías que los factores políticos y monetarios de 2024 acortarían el ciclo, pero de eso hablaremos en los videos siguientes. El punto es que para una ballena las ganancias de Bitcoin no son suficientes hoy, y en conjugación con esto, el ciclo, la pólvora seca del FOMO y la amnesia del FOD dan para que Bitcoin se acerque a FIB 1.414-134,000. ¿A qué te refieres con pólvora seca de FOMO y amnesia FOD, joven Padawan? Con amnesia de FOD me refiero a que los inversionistas individuales no recuerdan el error de 2021 y mucho menos el error de 2017. Y con este error me refiero a no vender a tiempo. Y si no lo recuerdan, entonces lo volverán a cometer cuando lleguen las parábolas o los aumentos explosivos en los precios. Lo cual es música para los oídos de las ballenas, que se comerán al cardumen de los ingenuos que venderán tarde y se comerán al plancton de los insensatos de los hodlers. ¿Qué será peor, ser cardumen vende tarde o plancton hodler? Los hodlers definitivamente son la especie en la parte más baja de la pirámide alimenticia cripto. En fin, y con pólvora seca de FOMO me refiero a que el mercado cripto, el agregado o la suma de todos los inversionistas, tanto los institucionales como los individuales o retail, todavía no han expuesto la parte más irracional de su entusiasmo y fervor. Y si no la han expuesto es que tiene actualmente la forma de pólvora seca lista para estallar, no sin antes llegue el siguiente gran chispazo. Hablemos ahora sí del chispazo para la explosión cripto. Punto número 2. ¿Cuándo llegará y cómo será el chispazo para Bitcoin? Ya vimos pues que Bitcoin ha estado lateralizando durante 3 meses y que por lo tanto un breakout es inminente. Ya vimos también que desde el punto de vista técnico, en específico desde el punto de vista de los retrocesos de Fibonacci, más el punto de vista del FOMO acumulado, la amnesia FOD y la voluntad de las ballenas, lo más probable es que el breakout sea hacia arriba. Y entre más larga sea la lateralización, más fuerte será el breakout. Fenómeno que también se conoce como Brobdingnagian Base, desarrollado por el analista técnico John Rock a principios de este siglo, y que simple y sencillamente dice que entre más dure el precio de un activo lateralizando, entre más semanas, meses o hasta años se mueva el precio de un activo de inversión dentro de un rango determinado, mayor será su explosión o breakout positivo. Pero ¿cuál será el chispazo entonces, joven Padawan? En el caso específico de Bitcoin podemos hablar de varias cosas, o en específico 3 cosas. Primero, cualquier noticia que derive de la creación de un fondo estratégico de Bitcoin, como lo ha estado declarando la senadora de Estados Unidos por el estado de Wyoming, Cynthia Lummis, y como lo ha estado repitiendo también el mismo presidente de Estados Unidos. Segundo, una alta ponderación en Bitcoin dentro de un fondo de inversión soberano. Exactamente, si la reserva estratégica de Bitcoin no es tan viable, la creación de un fondo de inversión soberano en Estados Unidos con una asignación para Bitcoin de por ejemplo 5% sí lo es, o por lo menos lo es un poco más. Y por último, que algún país de buen tamaño, es decir por lo menos con más de 10 millones de habitantes, acepte Bitcoin como moneda de curso legal. Todas estas posibles chispas tendrán sus limitantes. De acuerdo, maestro. Por ejemplo, el fondo de inversión soberano tiene la desventaja que para que exista tendría que haber primero un excedente en el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, cosa que sabemos que hoy no es el caso. Pero justamente las desventajas o bajas probabilidades según algunos de estos posibles chispazos pro Bitcoin nos lleva a una conclusión aún más importante y relevante, y esta es que las ballenas, o si queremos el ciclo, no necesitan un chispazo para que Bitcoin se vaya por encima de 120,000 o por encima de 130,000. Lo que Bitcoin, el ciclo o las ballenas necesitan es simplemente un pretexto. Solo se necesita un pretexto y la acumulación de FOMO dormido o pólvora seca. Tal cual. Podemos pasarnos todo el día hablando de los posibles chispazos que harán que el precio de Bitcoin vuelva a explotar. La pólvora seca ya está ahí. El precio lleva lateralizando 3 meses. El FOMO está dormido. No hay FOD, sino más bien aburrimiento. Ya fueron emitidos varios ETF spot de Bitcoin el año pasado. La adopción institucional encabezada por Larry Fink es una realidad. Y el presidente de la nación más relevante económicamente del mundo es pro Bitcoin. Entonces la pregunta no es cuál será el chispazo, sino cuál será el pretexto de las ballenas para manufacturar un chispazo que ocurrirá tarde o temprano porque todos los otros ingredientes para la detonación ya están ahí. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en febrero, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.